a la gente que nos está escuchando, bueno, le damos la más cordial bienvenida a la 17ª Semana Siciliana en Paraná. Hoy un homenaje especial al maestro Giacomo Puccini en el centenario de su fallecimiento. Queremos pedir disculpas a la gente que nos sigue a través de YouTube, a través de los medios, porque ustedes saben que ir en vivo siempre tiene un riesgo y es un riesgo técnico. Así que les pedimos disculpas porque esto fue ajeno a la organización, ¿no? Siempre hay problemas para estas cosas. Así que les damos la cordial bienvenida. Hoy tenemos invitados internacionales, esperemos que lo disfruten. Realmente Puccini se merece este homenaje y 17 años consecutivos de una semana siciliana aquí en Paraná. Brevemente ahora el presidente de la Asociación Cultural y Recreativa Familia Siciliana de Paraná va a dar la bienvenida a todos nuestros invitados y a nuestros oyentes, y un poco va a abrir esta semana siciliana, que es el doctor Francisco Pedro Salamone. Tito para nosotros. Presidente. Bueno, hola, buenas tardes a todos, buonasera a tutti. La Asociación Cultural y Recreativa Familias Sicilianas, con sede en Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina, se complace en saludar a nuestros invitados disertantes de este webinar. El motivo fundamental es conmemorar el centenario de la muerte de del maestro Giacomo Puccini en el marco de la 17ª Semana Siciliana de Paraná. Saludamos a nuestros socios, a toda la comunidad italiana y todos los que nos siguen a través del canal de nuestra Asociación de Familias Sicilianas de Paraná y en diferido por el canal YouTube Serie Ópera Clásica, cuyo responsable agradecemos mucho por su respaldo. La cultura, y en particular la italiana, es un gran aporte a la humanidad. La lírica italiana es muy apreciada en todo el mundo. Puccini, como otros personajes como él, engrandecieron el bel canto. Renovamos nuestro agradecimiento a nuestros invitados, a quienes hacen posible este webinar, a los organizadores, técnicos y a todos los que nos ayudan constantemente en la difusión de la cultura de nuestros ancestros. Grazie di cuore a tutti voi, cari amici, vi ringraziamo con il cuore. Y pedimos disculpas por estos inconvenientes presentados, pero bueno, esperemos que todo va a salir bien. Muchas gracias. Arrivederci. Bueno, vamos a comenzar rápidamente con el programa. Vamos a presentar, vamos a irnos hasta Salamanca, creo que están en España, la doctora Laura Lara Martínez y la doctora María Lara Martínez, profesoras españolas de Geografía e Historia, expertas en Historia y Estética de la Música, escritoras y académicas de la televisión. En Eco Siciliano, en nuestro programa, realizan el espacio Un cable desde Cagliari. El título que le han puesto a su discurso es Puccini y el enigma del tiempo. No sé qué va a empezar, María o Laura. María. Buenas noches, soy Laura. Doy las gracias a José, a la comunidad de sicilianos en Paraná, a nuestros amigos, ya como si fuéramos familia dentro de esas familias sicilianas en Paraná, así nos sentimos las hermanas Llaro, siempre en las conexiones con Argentina, con Italia y con nuestro cable de Cagliari en la Radio Nacional de Argentina. Es para nosotros un honor estar hablando desde aquí, desde Salamanca, desde esta ciudad cuya universidad tiene más de 800 años, en este congreso, en estas jornadas sobre Puccini, sobre uno de los compositores de ópera más internacionales y cuyas obras más resonancia han tenido. En otra pieza que creamos previamente, en un podcast que se podrá escuchar, ver en el futuro cuando los problemas técnicos hayan sido resueltos. Esto es como Felipe II y el desastre de la Armada Invencible. Realmente la tecnología es algo que se escapa de las manos del ser humano, mucha inteligencia artificial, pero realmente a veces uno se siente desbordado ante un ordenador, ante una técnica que no responde. No pasa nada porque estamos vivos y en vivo, transmitiendo y dando nuestras reflexiones, pero esas piezas en el futuro estarán en YouTube y también pues animo a los investigadores y a las personas interesadas en estas jornadas a que puedan escucharlas, porque siempre cuando uno hace una creación la hace diferente, tanto si la hace a priori como en el directo, en vivo como estamos ahora, así que serán complementarias
esa pieza y lo que ahora María va a exponer. Gracias y buenas tardes en Argentina, buenas noches ya en Italia, en España. Gracias, Laura, por tu intervención. Como ha dicho Laura, pues nos sumamos con entusiasmo a esta iniciativa de familias sicilianas y a la Semana Cultural, al homenaje a Verdi a través de este webinar, el homenaje a Puccini, que ya como estoy improvisando sobre la marcha y en un no lugar me he ido de compositor, el homenaje a Puccini, italiano igualmente. Puccini nace en 1858, muere en 1924, es uno de los compositores más famosos de todos los tiempos, no lo tuvo fácil en su infancia, casi siempre los genios tienen que superar grandes dificultades, y es que, ya como Puccini, nace en una familia a la que la muerte le sobreviene muy pronto, porque se queda huérfano de padre con 5 años, se queda al cuidado de su tío, Fortunato Maggi. Tampoco se lo pone ya como Puccini fácil a Fortunato, a su tío, porque fumaba en secreto y tenía un comportamiento travieso y díscolo. Y eso, bueno, pues va a crearle unas faltas de comportamiento que a sus parientes más allegados pues los pone siempre en una situación compleja. Sin embargo, la música corría por las venas de Giacomo Puccini. La música corría por su genética, porque todos sus antepasados venían de ser maestros de coro en el Duomo, en la Catedral de Lucca. Y en la Catedral de Lucca, lo que escuchaba la familia y lo que componía la familia de Puccini era precisamente música religiosa. Después, Puccini daría un giro a su carrera. Aunque es cierto que estando en el Conservatorio de Milán, con 21 años compuso una misa. Él la llamó así, sencillamente una misa. Y después se la llamó la Misa de Gloria de Puccini. ¿Cómo despierta él a la música después de esa adolescencia tan terrible? Dicen que se fue caminando hasta Pisa y en Pisa contempló a Aida. Ahora sí, mencionamos al compositor anterior. Y al ver a Aida, él quiere hacerse profesionalmente músico de carrera. Como decimos, cambia por la orquestación, la música sacra, la música religiosa, y va a iniciar una carrera tan deslumbrante que gana unos concursos, pierde otros, pero luego obras con las que pierde los concursos a los que se presenta se convierten en éxito de taquilla. Hace unos meses nos encontrábamos en Valencia, en la Universidad Católica de Valencia, impartiendo conferencias sobre el teatro de otro italiano, un poco anterior a Puccini, el teatro del siglo XVIII de Carlo Goldoni y sus recreaciones de las villas y el furor que surgió por irse de vacaciones, por aparentar en el siglo XVIII en la Toscana. Y precisamente para ilustrar esa conferencia poníamos imágenes de los bocetos y de la escenografía de Menon Lascaux, de esa ópera inicial de Puccini, que cuenta este título entre sus primeras creaciones. Y es que realmente Puccini, como todo mago del pentagrama, juega con el tiempo musical, con el compás, pero juega también con el tiempo del argumento. Por eso titulamos esta intervención como Puccini o el enigma del tiempo. El tiempo era decisivo para Puccini. En su vida personal, el tiempo también le jugó malas pasadas por la muerte de seres queridos. Por otro lado, él fue padre de varios hijos, en concreto de Antonio, de Fosca. Tiene varios idilios sentimentales, en algunos casos idilios sentimentales que rayan la criminología, no porque él hiciera nada perverso, más allá del adulterio de determinadas mujeres con las que se relacionó, porque eran mujeres casadas, pero sí que esas mujeres competían
por Puccini hasta tal punto que la justicia tomó medidas en el asunto y tuvo que pagar Puccini multas o cantidades económicas para evitar que tuvieran problemas esas compañeras de camino de Puccini. Además, ese ambiente azaroso queda disimulado en algunos casos en sus óperas, en otros casos aparece a través de seres atormentados y sobre todo es esa pausa del tiempo, esa paciencia del tiempo que va aprendiendo en la vida Puccini mientras conduce a altas velocidades los primeros automóviles. Se dice que el primer todoterreno italiano se hace bajo la inspiración de Puccini. Tiene un accidente muy grave con otro automóvil y, sin embargo, al final de su vida decide hacer una especie de viaje en coche, casi como de los autos locos por Europa, con algunos amigos suyos. Paradojas de la vida, que muriera a causa de cáncer en la garganta, cáncer de laringe. Entre las obras de Puccini, de las que vais a hablar ahora, los demás ponentes y el tenor, se encuentran títulos que todos conocemos: Tosca, Madame Butterfly, Turandot, y en ellas vemos desde la China milenaria de Turandot hasta la Roma imperial, los salones franceses del siglo XVIII, el propio tiempo que conoció Puccini, y también vemos algunos de los personajes con los que compartió tiempo y camino. En la noche en la que había fallecido Amadeo de Saboya, el que fue el efímero rey de España, rey italiano, lamentablemente ni a él ni a su mujer, María Victoria del Pozo de la Cisterna, el pueblo español se atrevió a conocerlos, y soy española, pero considero que no les dieron a Amadeo de Saboya y a su mujer la oportunidad de demostrar si eran buenos o malos reyes, precisamente por eso, por ser extranjeros, por ser italianos en Madrid. Bueno, pues con Amadeo de Saboya debió tener una amistad fecunda, ya como Puccini, y cuando se entera que Amadeo de Saboya ha fallecido, del sobresalto que siente Puccini, compone en una sola noche una obra, la obra Crisantemi, la obra en la que el tiempo y el silencio son decisivos, igual que en la vida, cuando las parcas cortan el hilo de la vida y llega la muerte. Pues en Crisantemi vemos eso que la neuropsicología ha estudiado de la música, cómo solo la música y no otras artes son capaces, esos acordes musicales y no, como digo, otras manifestaciones culturales, de activar a través de la música zonas desconocidas del cerebro o zonas del cerebro que ejercen una influencia positiva sobre la vida del ser humano, de ese organismo, de esa persona. Y es que Puccini, como si de un experto de música psicológica se tratara, a través de Crisantemi no hace una marcha fúnebre como las de Chopin para acompañar el cadáver desde la iglesia hasta el cementerio. Puccini hace en Crisantemi una obra para acompañar el cadáver de Amadeo de Saboya, pero no porque hubiera sido rey de España, sino porque había sido una persona a la que le tenía confianza. Y esa música, Crisantemi, es a través del sonido y del silencio el acompañamiento en el velatorio de un alma, la de Amadeo de Saboya, el que fuera en el sexenio revolucionario rey de España. Todos estos perfiles forman parte de un hombre que puede ser considerado visionario de la música y que se representa en 2024 por el centenario, pero que se representa continuamente. Que habrá personas que hayan oído hablar de Madame Butterfly, de Tosca y de las diferentes obras, precisamente
porque detrás de ellas está Puccini, aunque esas personas a lo mejor no sean adeptos, aficionados a la ópera. Pero, sin embargo, ¿quién no ha oído hablar de las creaciones de Puccini? Todo artista, al fin y al cabo, se acaba escondiendo detrás de los personajes de sus obras, en este caso de sus óperas. Mientras el tenor o la soprano se están maquillando de los personajes de Puccini, en esas caras pintadas, en esas máscaras, en esas personas, como el término romano relativo a la máscara en el teatro romano, vuelve a aflorar en escena otra vez Puccini, como lo hace en Salamanca, donde precisamente en estos días se está representando ópera de Puccini. Gracias por la atención. Muchas gracias a la hermana María Laura Lara Martínez desde España. Muy claro esta biografía, o pequeña biografía de Puccini y su relación con Amadeo de Saboya, que reinó en España, ¿no? Bueno, son historiadoras. Bueno, vamos a hacer un cambio en el programa, vamos a dejar que el maestro Fabio Armiliato, que iba en otro lugar, vaya por el tiempo. Ya nos dio permiso el maestro Bernadette Grana. Vamos a ir en español también con, como decíamos, con el tenor Fabio Armiliato. Él es cantante y actor, es uno de los tenores italianos más importantes del mundo y de la escena lírica internacional, aclamado por el público gracias a su particular vocalidad, a su impresionante registro agudo y a su innata musicalidad, sin olvidar su capacidad dramática y el gran carisma que infunde. El tenor y maestro Fabio Armiliato tiene como título no solo Las mujeres de Puccini, sino también sus hombres, todos los tenores, la vocalidad pucciniana, Puccini en el mundo y sobre todo en el mundo de hoy. Y va a ser en español. Lo escuchamos, maestro. Muchas gracias, José. Un saludo a todos. Estoy muy feliz de estar con ustedes en este webinar dedicado al gran maestro Giacomo Puccini. Cuando hablamos de Giacomo Puccini y sus obras maestras, siempre nos vienen a la mente todas sus mujeres y casi todas aparecen mencionadas en los títulos de las obras propias. Manon Lescaut, Tocca, Madama Butterfly, Turandot, Suor Angelica, Fanciulla del West, Minnie, etcétera, etcétera. Como tenor, sin embargo, hoy quiero hablarles sobre lo que yo definiría como los hombres de Puccini. Y en su mayoría son tenores. Los grandes protagonistas masculinos, sus héroes, que luego son los compañeros de todas las sopranos en las obras del gran maestro De Luca. Puedo hablar de esto con pleno derecho porque en mis 40 años de carrera he cantado todas las óperas más importantes de Puccini, cosechando un gran éxito, lo que me valió el prestigioso Premio Puccini del Torre del Lago por la carrera en 2014, que por primera vez, después de muchos años, en quella ocasione fue asignata a una voz masculina. En el mismo año 2014 canté en el Festival de Torre del Lago Puccini uno de los pocos títulos que no lleva el nombre de la protagonista y que es uno de los pináculos de la producción teatral de Puccini, La Bohème. La protagonista femenina, que también es la protagonista de la ópera, se llama Mimì, pero su compañero tenor Rodolfo es conocido en todo el mundo por su bella romanza del primer acto, Che gelida manina. El gran Enrico Caruso fue uno de los primeros intérpretes de la ópera y fue propio el mismo Puccini para aprovechar de su voz melosa y expresiva, pero ciertamente no muy amplia, aceptó bajar el aria medio tono para permitir al gran tenor para poder abordarlo con mucha naturalidad y sobre todo con gran acierto. Algunas personas, especialmente algunos críticos mal informados, incluso hoy en día, desprecian esta práctica que el propio Puccini quería. El personaje de Rodolfo, especialmente en el tercer acto, debe poseer de hecho una vocalidad muy rica y entonada para competir con una orquestación que en muchos pasajes adquiere tonos y matices verdaderamente importantes en términos de timbre y volumen para describir el drama que están viviendo los dos amantes. La primera ópera de Puccini que abordé en Los Héroes fue
de Puccini fue Tosca, hace exactamente 35 años, en el Teatro delle Terme di Caracalla, el antiguo teatro de Caracalla. Mi compañera en esta ocasión fue la gran soprano Giovanna Casolla, y Scarpia fue el gran barítono sueco Ingvar Wixel. El personaje de Mario, papel de Mario Cavaradossi, es el papel de Puccini que más canté. Una de las dificultades más importantes del papel reside precisamente en el área inicial, recóndita armonía, escrita en una tesitura exigente, toda sobre el pasaje y que llega fríamente al inicio de la ópera. Los muchos fa, la nota fa, reiterados de la melodía inicial, recóndita armonía, son muy difíciles. Es una nota que involucra un importante control de la posición y coordinación vocal para obtener la posibilidad de poder manejar la incómoda tesitura con la facilidad necesaria, que es también uno de los objetivos más importantes en la investigación técnica de la voz de tenor. En Tosca, Puccini también confía a la voz del tenor la magnífica aria del tercer acto, la despedida de la vida de Cavaradossi, con E lucevan le stelle, muy conocida, muy popular, con frases delicadas y matizadas que recuerdan el abrazo de los dos amantes y que conduce a un final conmovedor y en plena voz, con muchos sol repetidos. Esta también es una nota difícil en la emisión de la voz de tenor debido a la intensidad de la escritura vocal. Pero, sin embargo, el papel más difícil de todo el repertorio de Puccini y, por tanto, de los tenores de Puccini, es sin duda el de De Grieux en Manon Lescaut. El primer acto de la ópera es muy intenso, difícil, escrito con una tesitura muy exigente y la expresividad del dúo inicial culmina con la famosa aria Donna non vidi mai. Esta obra, sin duda, es un gran desafío para la cuerda del tenor. De Grieux, entonces, tras una pausa que dura casi la mitad del segundo acto, desde que sube el escenario en el gran dúo Tu, tu, amore, hasta el final de la ópera, no vuelve a abandonar el escenario. Y del tercer acto culmina implorando al capitán que lo lleve él y a la sua amada a las Américas, con el conmovedor Guardate, pazzo son. Y después llegamos al final de la ópera con un crescendo de grande intensidad vocal que realmente alcanza picos de intensidad dramática sin igual en las obras anteriores y futuras de Puccini. Hablamos también de cosas menos bellas. El personaje, el papel más desagradable entre los tenores de Puccini es sin duda el de Franklin Benjamin Pinkerton en Madame Butterfly. Sin embargo, Puccini también escribe, en este caso, para la voz del tenor y para este personaje, algunas de las frases más bellas y de las melodías más intensas de todo el repertorio. Bimba, bimba non piangere, bimba dagli occhi pieni di María, durante un gran dueto con Pecho San, que son tan bonitas, que estas frases que te dejarán sin palabras, un placer cantarlos y escucharlos. El área del tercer acto, Addio fiorito asil, fue añadida por Puccini en la edición de Brescia de 1904, tras el fracaso en la Scala unos meses antes, y fue escrita para el tenor veronés Giovanni Zenatello, que fue el creador de la ópera en la Arena di Verona. Esa aria permite que el protagonista tenor sea un poco menos desagradable para el público con su arrepentimiento por todo lo que desgraciadamente provoca en la vida de Madame Butterfly. Vayamos hacia el final y hablamos de la vocalidad de Puccini, que posteriormente se desarrolla cada vez más hacia el tenor lírico spinto, el tenor lírico dramático, en las últimas óperas, en consonancia con la vocalidad verista de la época, especialmente en El Tabarro, que es una de las tres óperas del tríptico Sor Angelica Janeschi. En El Tabarro, el papel de Luigi es muy dramático y muy intenso. Y de nuevo en el título Fanciulla del West, también hablamos otra vez de
Enrico Caruso, que fue el primer intérprete de Dick Johnson y que, por tanto, este papel requiere una vocalidad suave e intensa, pero también con algunos puntos altos, agudos, como el si natural en el primer acto y en el final de la ópera. El aria "Che la mi creda libero y lontano" es la única que se puede definir como una aria que se puede cantar también en un concierto destacada dalla ópera, da tutta l'opera. Y recuerdo una memorabile edición de Fanciulla del West con Daniele Dessì en la Ópera de Roma en 2008, cuando el maestro Gianluigi Gelmetti, después de un gran aplauso al final de este maravilloso arioso, se dirigió al público para agradecerle y me pidió que repitiera el aria como un bis, algo que creo que ha sucedido pocas veces en la historia de esta magnífica obra maestra de Puccini. Finalmente llegamos al último gran héroe, gran papel de Puccini. Para el papel de Príncipe Calaf en Turandot, Puccini tenía en su cabeza la voz de otro gran tenor de la época, Giacomo Laurivolpi. El primer intérprete fue Miguel Fleta, y la tesitura vocal del Príncipe Desconocido es de hecho muy alto, con saltos importantes y difíciles, y el papel termina con una de las arias más famosas del mundo, Nessun Dorma, que se ha hecho muy famosa entre todos los amantes de la ópera y los no operísticos. Para concluir, vimos juntos que no solo existan las mujeres de Puccini, sino también los hombres, o mejor dicho, los tenores de Puccini. Él amaba muchísimo a las mujeres y supo infundir toda su sensualidad y pasión en estos personajes masculinos. Para mí, haber tenido la oportunidad de cantar todos estos papeles siempre me genera una sensación de gran satisfacción y orgullo. Nunca dejaré de agradecer al maestro Puccini por brindarme a mí y a todos los tenores del mundo la oportunidad de expresar el amor de esta manera sublime, enriquecida con la música teatral más increíble jamás concebida por el ingenio humano. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro, al tenor Fabio Armiliato, un gran amigo, por esta disertación muy sentida, se ve que se vive la música. Muchísimas gracias, Fabio, por la paciencia y por estar con nosotros cada vez que hablamos, ¿no? Y para la gente que nos está escuchando, que nos está siguiendo, estamos hablando de uno de los grandes del mundo y algunos dicen, los que saben que es el más grande, Para nosotros, que es amigo, le podemos decir tranquilamente, ¿no? Así que muchísimas gracias y un perfecto español a Fabio Armiliato, que ya lo hemos tenido en radio también. Están aplaudiendo a algunos de los expositores. Muchísimas gracias, Fabio. Gracias por la invitación y un saludo a todos. Bueno, muchas gracias. Ahora, siguiendo con el programa, vamos a dejar a la profesora Renata Bruschi, que va a presentar a nuestra nueva invitada. Adesso in italiano, un po' di italiano, ovviamente, che è la maestro Bernadette Grana. Renata? Salve, buon pomeriggio a tutti, ringrazio José per la bella organizzazione di questa iniziativa e sono molto felice di avere questa mia piccola parte oggi per presentare il maestro Bernadette Grana, che da Napoli, Italia, ci illustrerà degli aspetti relativi, adesso vi dirò subito. Intanto la biografia, qualche notizia a proposito del maestro Grana, che è direttore d'orchestra, pianista e compositore napoletana, è impegnata a livello europeo come conductor nel settore della musica sinfonico-lirica, del musical e della produzione di musica cinematografica, come direttore e come autore, collaborando con realtà come Creusa de Mar, Festival del Cinema di Cagliari, e col Centro Sperimentale di Cinematografia di Cinecittà Roma.
Ha studiato e ha collaborato con maestri del teatro, da Mazzotta a Marrone, a Procaccini, e maestri del cinema come Morricone, Piersanti e Cipriani. È attualmente direttore musicale e artistico della giovane orchestra sinfonica The Planets. Il maestro Bernadette Grana ci parlerà a proposito dell'universo rivelatore per Puccini, La donna. Prego, maestro, a lei la parola. Allora, intanto grazie signora Bruschi per questa bella introduzione. Buenos días a ustedes, queridos amigos que nos escuchan, y muchas gracias por la invitación così preciosa a hablar sobre el maestro Giacomo Puccini. Allora, intanto, casualità o non casualità dell'inghippo che abbiamo avuto all'inizio ha fatto sì che io potessi venire dopo il maestro Miliato, che ha fatto, come giustamente facevano notare, un'appassionata descrizione del ruolo maschile, che è assolutamente così. Io ho scelto di parlare invece di quello che secondo me è il motore rivelatore per Puccini, ma più per una situazione, diciamo, autoriflessiva, cioè del maestro stesso, no? Dell'uomo rispetto alla donna, andando a prendere due opere che sono in verità poco forse conosciute ai più e non con tanta facilità eseguite, anche se quest'anno chiaramente previo diciamo, la ricorrenza è stato più facile poterle vedere, e cioè l'alfa e l'omega quasi della vita della produzione musicale del maestro Giacomo Puccini. Intanto è importante ricordare una cosa, ho scelto anche questo proprio per una questione storica. È importante ricordare che il maestro in effetti si colloca storicamente in Italia nell'ambito della corrente verista, la giovane scuola, diciamo, no? Dove gli autori preponderanti erano Mascagni, Giordano, eccetera, eccetera. E in verità la sua è una apertura del mondo musicale e anche estetico, anche della figura femminile, moderna e anche postmoderna, perché la grande fortuna, tra virgolette, del maestro è che lui è un grandissimo comunicatore. Effettivamente oggi si possono leggere saggi e studi su di lui proprio in funzione di questo aspetto, cioè la grande capacità di riuscire ad arrivare alle masse e di saper raccontare la verità dell'essere umano con una certa leggerezza, ma quella leggerezza che ti fa planare, non ti svilisce quella che è la realtà, diciamo, della vita. E infatti il verismo è quella corrente che in Italia portò in scena sul teatro sicuramente elementi grotteschi, situazioni diciamo insolite, però fondamentalmente nell'invenzione del racconto portava poi di fatto l'autonomia dell'essere nel caso dei personaggi femminili e le fragilità umane, che talvolta o per lo più erano, diciamo, raccontate dalla figura maschile. La cosa interessante è che rispetto a Verdi il maestro Puccini non si pone come un giudice di queste situazioni, ma fa proprio forse più testimonianza di come come posso dire, il fato indelebile, come l'autonomia dell'essere, come la fragilità dell'uomo siano di fatto una condizione dalla quale non è che si può tanto prescindere. Quindi per esempio sentivo il maestro parlare di Pinkerton, però quella è, diciamo, una figura maschile con le sue fragilità, e Cho Cho San è una figura femminile che
nel suo percorso autonomo trova questa dimensione dell'alienazione che non è più quella verdiana, dove il personaggio femminile è praticamente la purezza, colei che subisce diciamo la inconsistenza degli altri personaggi che le gravitano attorno e per fattori anche diciamo culturali eccetera patisce ma nello stesso tempo è la purezza che vince. Qui no, qui c'è un processo di alienazione della donna e quindi una fissità del ruolo femminile, come diceva il maestro Amiliato, che è finalizzata proprio a riflettere su come ciascuno di noi ha un suo percorso, un suo destino, e questo destino fondamentalmente poi costituisce i colori della vita, delle decisioni, delle espressività. Ecco perché poi tutto questo confluisce, secondo me, nella scrittura musicale, in tutto quello che lui ha creato. Io ho detto alfa e omega, quindi diciamo partiamo dalla prima opera, Le Villi, che diciamo nascono intorno al 1883 e hanno come prima esecuzione nel 1884. Quest'opera è stata scritta, fortemente voluta dal maestro Ponchielli, che all'epoca era il maestro del maestro Giacomo Puccini. Fu scritta in occasione di un concorso musicale che il Puccini non vinse. Però l'opera risultò talmente interessante proprio per questi aspetti da spingere Ricordi a curare molto da vicino quest'autore e a supportare l'esecuzione di quest'opera che non aveva vinto il concorso in altri teatri. Ora, qual è la particolarità a mio avviso? Intanto, brevemente, il personaggio femminile è Anna ed è io ho scelto come prima opera Le Villi e come l'omega, diciamo quasi l'omega, La Rondine, che anche questa è un'opera diciamo molto postmoderna e molto d'avanguardia, perché alcuni ci hanno etichettato il prodomo dell'operetta, però ci si può vedere anche quello che sarà poi il musical. In effetti, quindi sono due figure femminili completamente autonome, però la differenza tra le due qual è? È che Anna delle Villi è ancora forse legata a un modo di scrivere e concepire l'opera che rimaneggiava leggende. Entrambe hanno fonti teutoniche, quindi vengono entrambe dall'ambiente tedesco. L'una però, Le Villi, è proprio una leggenda, un'antica leggenda che vede questa fanciulla in effetti amare il suo lui ed essere un po' diciamo angustiata dal fatto che quest'uomo debba partire per ricevere un'eredità familiare. Questo pensiero, questa idea la impensierisce, le crea un senso di non proprio comodità. E infatti ha ragion veduta, perché l'uomo, nelle sue fragilità umane di uomo, non è più, diciamo, l'uomo disperato di Verdi che si oppone, che vuole mostrare la sua virilità, eccetera. È un uomo in preda alle sue fragilità umane, la tradisce perché si invaghisce di un'altra figura femminile e quindi la tradisce. Lei viene a sapere questa cosa e muore di dolore. Quando lui ci ripensa, ritorna indietro, però fondamentalmente non può fare più nulla. Nel frattempo cosa succede? E qui c'è l'aurea wagneriana e dei testi wagneriani. Il padre di lei aveva praticamente chiesto a delle Villi, che erano delle figure mitologiche magiche, diciamo, come delle fate, però non dalla connotazione proprio positiva, di vendicarsi fondamentalmente. E la particolarità di queste Villi è che attraverso la danza, elemento comune alle Villi e alla Rondine, l'elemento della leggerezza dell'essere, attraverso la danza praticamente loro avrebbero avvolto il personaggio maschile per portarlo poi alla morte, e questa è la punizione. Vediamo che in questa rappresentazione molto fugace
la figura femminile è ancora un pochino legata agli stilemi precedenti, però si intravede già un'autonomia, perché una delle aree più importanti di quest'opera, che si chiama Se come voi piccina, ha nel testo delle situazioni, delle frasi, ecco, dove la fanciulla mostra una certa autonomia di pensiero. Io penso sempre a te, ripetergli potrei, non ti scordar di me. Cioè non c'è diciamo il rincorrere, c'è semplicemente un ricordare all'uomo quelle che sono le sue, diciamo, responsabilità emotive, etiche, che poi, se vogliamo, è stato sempre un po', secondo me, lo specchio del maestro, perché il maestro si sapeva, no? È un viveur, è sempre stato molto incline alla bellezza femminile e ne è sempre rimasto affascinato. Ecco perché è rivelatore, perché lui sa benissimo che la donna è capace di una catarsi personale del tutto autonoma, di un'alienazione, di un'elevazione anche dalle sue stesse fragilità. E sa anche bene che l'uomo può non essere all'altezza di questo processo e non ne fa un mistero, lo mette in scena, e questo, secondo me, l'elemento verista è ancora più bello che possiamo trovare e che troviamo tra le pagine della sua musica, perché poi non dobbiamo dimenticare che il maestro, nel corso del suo percorso, scusate il gioco di parole, incontra tanti compositori, e tra questi Debussy. Quindi tutte le sonorità un po' esotiche, evanescenti, un po' impalpabili, un po' brillantine, sono prese anche da queste e sono adattate al contesto dei libretti. È la ragione per cui lui, come Verdi, seppur in maniera differente, diciamo interveniva nella realizzazione dei libretti. Questo succede con la Rondine, anche questo soggetto preso da una storia che viene dal mondo della Germania, e che ebbe un po' di problemi, perché la proposta di lavoro su questo libretto molto fresco non solo coincise con la articolata lavorazione del trittico, che era molto impegnativa per il maestro, ma veniva anche da quei paesi che in quel momento erano contro l'Italia nel periodo della guerra, perché la Rondine viene eseguita nel 1914, viene cominciata, ma nel 1917 sono le esecuzioni. Quindi lui incorse anche in una serie di problematiche che venivano mosse dagli alleati, e non proprio per questa collaborazione, che poi di fatto non fu, perché lui acquisì i diritti e fece rimaneggiare il libretto da Adami. Voglio ricordare che il libretto delle ville era invece di Fontana, che apparteneva alla Scapigliatura, quindi questo rimaneggia anche le tematiche che venivano adoperate. Ora, nella Dilli noi abbiamo una donna del tutto autonoma, spesso è stata paragonata alla Traviata, alla Violetta della Traviata, ma la Violetta è in fondo una vittima che viene elevata agli altari della sacralità da Verdi. Qui c'è una Magda molto presente a se stessa, che, pur essendo una donna mantenuta dell'alta borghesia, mantiene questa idea del sogno, quindi anche questa capacità, questa leggerezza nel danzare dei pensieri, di volersi abbandonare ad un amore autentico, un amore vero, a quello che all'epoca uno dei personaggi dell'opera definiva l'amore sentimentale, e che non era visto un po' come una boutade, no? Perché la maggior parte viveva di espedienti o viveva di condizioni dove eri mantenuto da. Lei invece si abbandona con l'aria Chi il bel sogno di Doretta, che importa della ricchezza quando si ha la felicità. Però anche qui è un momento, no, di coscienza del tutto autonoma di questa donna, che esce fuori dai binari del suo essere diciamo una grisetta, una donna mantenuta a sua volta da un altro signore, vive questo momento di estasi, di sogno, però poi al momento in cui deve concretizzare il passaggio, diciamo, di risoluzione, cioè abbandonare la vita precedente e rifarsi la vita, ecco perché i parallelismi con Traviata, rifarsi la vita con questo nuovo amore, Roberto, ci prova, ma poi in effetti ritorna all'ovile, ma non ritorna perché c'è la malattia
che impedisce alla donna di fare questo scatto. Lei ritorna perché fondamentalmente appartiene a quella vita e non più a questa, quindi è lei per prima che non ci crede più. Quindi c'è una sorta di anche proprio autonomia nella gestione del proprio destino, che mette fuori proprio tutti questi aspetti che sono molto importanti perché fanno parte della modernità, e il maestro li tratta con una bellezza sonora che fa parte proprio di quella leggerezza dell'essere, che non è superficialità, ma è anzi spessore. Grazie mille, il maestro Bernadette Grana. Grazie a voi per Renata? l'invito. Renata? Eccomi pronta. Un saluto e ringraziamo alla maestro Bernadette Grana per questo relato, per questo discorso, no? Importantissimo. Molta gente collegata in questo momento. Va bene. Grazie mille. Grazie, da Napoli la maestra, il maestro, no? Adesso continuiamo adesso in spagnolo, un po', per bilanciare un po' i disertanti. En este momento vamos a dar paso al profesor doctor Fernando Ibarra Chávez, desde la Ciudad de México, obviamente va a ser en español. El profesor Fernando Ibarra Chávez, doctor en literatura hispánica, especialista en historia del arte y licenciado en letras italianas. Actualmente trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México, la conocida UNAM, impartiendo cursos de investigación, teoría, crítica e historia literaria. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Dentro de sus publicaciones destaca el volumen Escritores de Imágenes y Pintores de Discurso, la edición crítica de la poesía de José Tomás de Cuéllar, la traducción anotada del catalejo aristotélico de Manuel Tesauro, así como una antología de las rimas de Boccaccio y de las cartas de Petrarca, que ya algo hemos hablado en un webinar anterior. El título que le ha puesto el profesor Fernando Ibarra Chávez es Primeras noticias de Puccini en México. Lo escuchamos, profesor. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes. Estoy muy contento de haber recibido esta invitación por parte de José para participar en este webinar, y sobre todo me pareció que sería importante revisar los periódicos de la época para entender qué se decía de Puccini en México mientras él todavía se mantenía vigente en Italia. Y pues bueno, hay sorpresas, ¿no?, cuando uno revisa estos materiales. Por lo pronto podría comenzar diciendo que la historia literaria de México está fuertemente ligada al teatro. Nuestros primeros escritores, es decir, los primeros del México independiente, además de escribir poesía, se dedicaron también a la redacción de libretos teatrales, en verso, como era la costumbre de la época. Más allá del espectáculo, el teatro permitía reunir en una sola sede a las élites intelectuales, artísticas y políticas del país, que no desperdiciaban la oportunidad de establecer redes de sociabilidad en los salones de convivencia o en las amplias terrazas con que contaban nuestros recintos teatrales decimonónicos. Tener un buen teatro y tener actores reconocidos connotaba muy bien el avance cultural, o más bien civilizatorio, de una nación. De hecho, para que el teatro funcionara, era necesario que México contara con puertos, con transportes, con hoteles y con relaciones diplomáticas muy saludables. ¿Y esto por qué? Pues porque a México llegaban actores de todo el mundo, además de escenógrafos, dramaturgos y músicos. Desde mediados del siglo XIX, nuestra nación fue visitada por figuras de gran relevancia a nivel internacional. El personaje más comentado en su momento fue la cantante alemana Henriette Sontag, que lamentablemente una mañana aquí en México desayunó un par de nuestros famosos tacos, enfermó de cólera y murió. El público mexicano disfrutó asimismo de Enrico Tamberlik, que presentó Otelo de Rossini en nuestro gran Teatro Nacional, demolido lamentablemente en 1901, donde también actuó la famosísima Adelina Patti y la multifacética Adelaide Ristori. Todos ellos en giras internacionales que comenzaban casi siempre en Cuba o en Nueva York y terminaban en Brasil o Argentina, pero siempre pasando por México.
Si quisiéramos, podríamos citar varias decenas de cantantes europeos, sobre todo italianos, que durante la segunda mitad del siglo XIX interpretaron en nuestros teatros las obras de Rossini, Bellini, Donizetti y Verdi. A principios del siglo XX, un nuevo nombre comenzó a hacerse presente en la prensa cultural, un tal Giacomo Puccini. Las primeras noticias que encontramos no se refieren específicamente a su vida o a sus obras, más bien se trata de menciones intermitentes vinculadas con la vida cultural de México. Explico. Durante los primeros años del siglo XX, todavía se mantenía la costumbre de ofrecer espectáculos musicales como parte de múltiples celebraciones civiles que se llevaban a cabo en todo el país. Cuando iniciaban los cursos escolares, cuando los alumnos se graduaban, cuando algún personaje importante cumplía años, cuando había un bautizo, una boda o un funeral, cuando se inauguraba un restaurante o un teatro, obviamente, y no podían faltar las veladas literarias en las que participaban alumnos del Conservatorio de México. La prensa de estos años nos ofrece noticias breves, pero reiteradas, acerca de un cantante que interpretaría un aria de Puccini, de un grupo de jóvenes que ejecutarían un pasaje de Edgar, de un coro de niñas que amenizarían la velada con algún fragmento de la Bohème, entre otras menciones que nos indican que la obra de Puccini llegó muy rápido a México y que de inmediato formó parte de los repertorios populares musicales. Mientras revisaba entonces, como les decía, la prensa mexicana de aquellos años, llegué al año de 1904 y me llamó la atención que las noticias sobre Giacomo Puccini brindaran datos más relevantes sobre su actividad artística en Italia. A partir de cables e informaciones tomadas de otros periódicos, el público mexicano se enteró que estaba próximo a presentar su última obra, Madame Butterfly. Durante varios meses se lanzaron comentarios muy esperanzadores, tomando en cuenta el éxito que había cosechado anteriormente con sus demás obras. Además, se mencionaban algunos detalles sobre la futura puesta en escena, que todavía no se concretaba, pero de la que ya circulaban noticias en varios lugares en Europa. Finalmente, el día llegó y Madame Butterfly se presentó en la Scala de Milán. Y aquí es donde la curiosidad salta, pues casi de manera contemporánea, los periódicos italianos, franceses, ingleses y mexicanos informaron que fue un absoluto fracaso, o porque la obra no fue comprendida por el público, o porque había inconsistencias en la ejecución, o imprecisiones en la construcción del espacio escénico, o porque había algunos detalles que no resultaban del todo agradables al momento de configurar a los personajes. Según la prensa de ese año, la segunda representación de Madame Butterfly fue en Roma, y la respuesta del público resultó muy diferente, pues algunos permanecieron de pie durante varios minutos manifestando con aplausos y vítores la gran hazaña musical del joven compositor. A partir de 1905, las noticias que circulan en la prensa mexicana acerca de Puccini se vinculan más con su vida. Ya no se trata de una joven promesa para la ópera, sino de una realidad que merece ser divulgada. En algunos periódicos se reproducen entrevistas en las que el compositor habla de sus triunfos y de sus planes a futuro. O bien comparte algún dato biográfico más o menos relevante que seguramente contribuyó a que los lectores mexicanos contaran con suficientes indicios para configurar la personalidad de Puccini. Y finalmente, en enero de 1906, una revista joven pero muy importante para la historia musical de México, titulada El Arte Musical, publicó una breve semblanza de Puccini en primera página, ilustrada con un retrato fotográfico. Y aquí encontramos finalmente datos más objetivos. Gracias a esta publicación, los mexicanos supieron que Puccini fue hijo de músicos, que fue toscano, que empezó componiendo música religiosa, cantatas y motetes, que más tarde triunfó con algunas óperas, entre las que destaca La Bohème y Madame Butterfly. Pero
al ser un compositor en plena juventud, el mundo se deleitaría en un futuro con muchas obras más. Para finales de 1906, las noticias dejan de hablar de Puccini y de su vida en realidad, y más bien se concentran en elucubrar posibles hipótesis de cómo podría ser la representación de Madame Butterfly en México, hecho que ocurrió y se verificó en el año de 1907, con la participación de la compañía de ópera italiana en un famoso teatro, el Teatro Degollado, que se encuentra en la ciudad mexicana de Guadalajara. Hasta el momento no he logrado encontrar información que me permita saber si la versión que vieron estos mexicanos de 1907 fue la que fracasó en Milán o si más bien se trata de la versión modificada. Sin embargo, sí podemos saber que con esta puesta en escena, Puccini conquistó la simpatía de los amantes de la música y que cada nueva composición suya nutrió los repertorios de los estudiantes de música de nuestro país. Sin embargo, el éxito que mereció Puccini y las posibilidades de futuras representaciones se vieron muy mermados a partir de 1910 con el estallido de la Revolución Mexicana. Algunas noticias sobre Janis Kiki o Turandot todavía llegaron, pero las condiciones políticas del país no permitieron que los espectáculos operísticos llegaran a buen puerto. Además, como decía, se demolió el Gran Teatro Nacional y la nueva Ópera de México, la que conocemos ahora como el Palacio de Bellas Artes, empezó a construirse, pero por la revolución también debió ver interrumpida su construcción. Por lo demás, hay que tomar en cuenta que ese espíritu preciosista de la Belle Époque que encontramos en la obra de Puccini contrastaba muchísimo con las nuevas tendencias artísticas que circulaban entre las élites mexicanas. Y de hecho, los ideales nacionalistas de la Revolución rechazaban estas manifestaciones estéticas afrancesadas que legitimaron por varias décadas el régimen político contra el que se luchó. Entonces, pues, terminada la Revolución, la belleza de la modernidad de las grandes urbes como Chicago, Nueva York, se impuso como ejemplo, desplazando así las manifestaciones operísticas de principios de siglo. De cualquier manera, en 1919 se recibió con mucho entusiasmo al magnífico Enrico Caruso y años más tarde también llegó Ana Pavlova, pero siempre resultaban a nivel teatral excepciones. Para los años 20, México estaba muy ocupado pintando murales y estaba también experimentando con ritmos musicales autóctonos, por lo que la música de Puccini en 1924 ocupó una que otra página de los periódicos mexicanos al momento de referirse a su muerte, pero era simplemente una noticia necesaria. Y de hecho, me atrevería a decir que en algunos casos resultaba bastante irrelevante. Más adelante, la prensa mexicana da siempre noticias en las páginas culturales de alguna representación, pero sin crítica, solo hay noticias. Y hay que recordar que estamos ya en los albores de la llegada del radio, de la llegada del cine, del teatro de vanguardia, y eso promovió que el público tuviera otro tipo de exigencias en las que seguramente Puccini no encajaba. Habrá que esperar prácticamente hasta los años 60 realmente para revivir la presencia de Puccini gracias a la llegada de otros cantantes de talla internacional como María Callas, ¿no? Y pues bueno, a 100 años de su fallecimiento, me da mucho gusto que podamos celebrar su memoria con este pequeño encuentro virtual internacional que da cuenta de la importancia que sigue teniendo para todo el mundo Puccini y obviamente me da mucha emoción participar en esto, por lo que agradezco a los organizadores y pues hay que agradecer también a Italia por habernos regalado a este magnífico compositor. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor doctor Fernando Ibarra Chávez desde México por el esfuerzo, porque todos sacan de su tiempo. Y bueno, vamos a continuar con el programa. Ahora volvemos al italiano. Vamos a dejar que la profesora Renata Adriana Bruschi presente a la nueva invitada, a la nuova ospite. Renata. Grazie.
Allora, tocca a me l'onore di presentare la dottoressa Serena Amato da Napoli, che ha studiato antropologia, letteratura italiana e scienza dello spettacolo e della produzione multimediale. La sua passione per l'opera e la musica classica l'ha portata a fondare nel 2014 il programma da lei condotto chiamato Opera Classica, che le ha dato la possibilità di entrare in contatto con la musica, i cantanti d'opera, i musicisti, i direttori d'orchestra, i registi d'opera e lavoratori del mondo dello spettacolo, conoscendo meglio non solo i professionisti ma anche l'umanità di questi rappresentanti dell'opera nel mondo e della musica classica. Ha esperienze anche in biblioteca ed archivio ed è stata PR per agenzie di cantanti lirici, presentatrice e critica culturale presso la TV Campana. Attualmente insegna materie letterarie alla scuola primaria e secondaria. Quindi una bella esperienza fatta soprattutto a contatto con la musica, i musicisti e attraverso YouTube l'opera classica. Perciò adesso lascio la parola a Serena Amato, che ci parlerà di Butterfly, preludio di morte appeso ad un filo di flebile speranza. Buon ascolto. Grazie mille, intanto buonasera a tutti. Allora, io vi parlerò un po' del percorso della Madama Butterfly di Puccini. Per iniziare il racconto della Madama Butterfly bisogna partire da Londra nel 1900, perché Puccini si trovava in tour per portare appunto nei vari teatri del mondo la Tosca, e si trovava precisamente al Covent Garden. Tra una recita e l'altra della Tosca, lui andò al Duke of York Theatre e assistette a una recita del dramma di David Belasco, Madame Butterfly, dalla novella di Long. Succede che lui viene completamente preso, affascinato da questa figura di questa giovane geisha giapponese. Tra l'altro ricordiamo che in quel periodo era di moda il mondo orientale e il Giappone, perché da poco il Giappone si era aperto al mondo occidentale, consentendo anche delle visite di quei territori. Quindi tutto ciò che era Giappone interessava tantissimo. E Puccini pare, proprio attraverso le parole di Belasco, che andò nel camerino di Belasco e piangendo gli chiese il soggetto. Infatti Belasco ci dice che come si poteva rifiutare un soggetto a un italiano impulsivo con le lacrime agli occhi, che gli gettò le braccia al collo e gli chiese appunto il soggetto. Pertanto quindi iniziarono le trattative per avere il soggetto di quest'opera, che si conclusero nel settembre del 1901, quando poi iniziarono appunto i lavori del libretto. Ad occuparsi furono i librettisti di Puccini, Illica e Giacosa. Inizialmente Illica iniziò appunto delle bozze e in effetti lui insieme a Puccini pensarono che una prima, diciamo, tessitura dell'opera fosse in 2 atti. Però l'altro librettista Giacosa era molto in dubbio su questo, perché riteneva non solo che il secondo atto fosse troppo lungo, infatti durava 1 ora e mezza, ma anche che Pinkerton, il protagonista maschile, non avesse un'aria che lo caratterizzava come per Mario Cavaradossi in Tosca. Comunque sia, anche l'editore Ricordi, diciamo, sostenne la tesi di Illica e Puccini, e l'opera continuò. Nel 1902 infatti ci fu l'orchestrazione, fino poi ad arrivare al 27 dicembre del 1903, quando l'opera venne completata. Non con molte difficoltà, perché successero tante cose nella vita di Puccini. Prima di tutto, lui, viaggiando per la Tosca, a Londra incontrò Corinna, con la quale intraprese una relazione amorosa, ma anche con delle missive. Una di queste lettere andò nelle mani della compagna di Puccini, Elvira, che ovviamente creò dei malcontenti. Poi praticamente lui
ebbe un incidente automobilistico che lo costrinse fermo per un bel po' di tempo. Infatti prese la decisione di comprare un pianoforte a coda, in modo da poter infilare la gamba al di sotto e poter continuare la composizione. Era anche il periodo in cui lui si stava trasferendo a Torre del Lago e quindi stava ultimando i lavori della villa dove avrebbe trascorso 20 anni appunto della sua esistenza. Fatto sta che si arriva al 1904, al 1903, quando l'opera è completa ed infatti viene anche decisa la premiere di quest'opera, la primissima, che sarà il 17 febbraio del 1904 al Teatro alla Scala di Milano. Le prove infatti iniziano a gennaio del 1904 in gran segreto perché Puccini e i suoi librettisti avevano capito che bisognava tenere in segreto quest'opera perché erano successi dei malcontenti proprio quando Puccini stava ricercando un nuovo soggetto dopo Tosca. Infatti si pensò per un certo periodo a una collaborazione con D'Annunzio che però risultò troppo costosa e poi si pensò a un'opera di Daudet, ma Illica disse a Puccini che appunto era troppo somigliante al Falstaff di Verdi, creando una bozza. Quella bozza finì sui giornali e quindi creò appunto una sorta di gossip in negativo. Quindi stavolta tutto venne tenuto segreto. Iniziano le prove finché non si arriva alla premiere al Teatro alla Scala di Milano. C'è anche Toscanini presente, l'opera va in scena, ma nessuno se l'aspettava, fu un fiasco esagerato. Anche i suoni che Puccini inserì in scena come uccelli, vento, vennero derisi. Anche la figura di Cho San veniva vista come figura amorale. Probabilmente il pubblico non era pronto a quel grande cambiamento di cui Puccini si fece appunto portavoce e pioniere. Infatti c'è un interessantissimo scambio di lettere tra Puccini e il letterato Carducci, il quale appunto era un grande ammiratore di Puccini e voleva appunto quasi diventare un suo librettista, che gli disse: anche se adesso la farfallina ha le ali piegate e piena di sangue, ma prima o poi questa farfallina volerà e la Butterfly avrà successo. Infatti Puccini, dopo questo grande fiasco, appunto lui disse di aver fatto umanamente e artisticamente tutto ciò che era possibile, Puccini iniziò a rimaneggiare la Butterfly e infatti divise di nuovo l'opera in 3 atti e scrisse appunto l'aria caratteristica di Pinkerton, Addio fiorito asil. E quindi l'opera andò in scena in una nuova premiere a maggio del 1904 al Teatro Grande di Brescia e lì sì che fu un grandissimo successo. Dopodiché Puccini rimaneggiò ancora l'opera con altri cambiamenti. Diciamo, quest'opera non riusciva a trovar pace, anche se dopo il grande successo di Brescia lui portò quest'opera anche a Londra, a Parigi, a Napoli, a Roma e anche al Met di New York, dove nei panni di Pinkerton ci fu il tenore Enrico Caruso, che con Puccini aveva sicuramente un rapporto speciale. E da quel momento l'opera, anche secondo l'editore Ricordi, l'opera così composta è sempre andata in scena fino ai giorni nostri. Per quanto riguarda l'aspetto più intimo, più simbolico della Butterfly, ci sono moltissimi punti. Prima di tutto mi viene da considerare la Butterfly come un Keros, una sorta di giardino, di recinto, sia proprio fisico di Madama Butterfly, sia mentale. La sua esistenza nel momento dell'incontro con Pinkerton oscilla tra l'attesa e la speranza. La speranza proprio con livelli diversi, diciamo spessori diversi, inizialmente possente, poi pian piano diventerà quel filo di fumo che lei spera ancora di rivedere ed è un'opera, se vogliamo, anche attualissima. Chi è che non spera che neanche nel momento più impossibile della propria vita, quando qualcosa davvero non può accadere, possa invece sempre accadere. Quindi è un'umanità contemporanea che non ha tempo e questo è un aspetto fondamentale. Anche l'attesa e anche il principio di fedeltà. Diciamo che secondo il mio punto di vista c'è una fedeltà non solo da parte di Madama Butterfly, ma anche di Pinkerton, perché Pinkerton, nonostante sia il personaggio negativo, resta sempre fedele a quelli che sono i suoi ideali americani.
mentre Cho-Cho-san resta fedele a quello che è per lei il suo grande amore, che è Pinkerton. Diciamo che anche l'incontro tra queste due culture, infatti Pinkerton sposerà con un contratto, diciamo, a tempo determinato, per dirla in tempi moderni, Cho-Cho-san, poi la lascerà perché per lui non è quello il suo matrimonio e infatti sposerà Kate Pinkerton, che appunto diventerà la sua sposa effettiva. E infatti lui tornerà in Giappone solo perché saprà che da Butterfly ha avuto un figlio e lo vorrà portare in America. Diciamo che questa storia, che ispirò anche tanti altri drammi del periodo, è una storia che porta anche alla luce quello che fu proprio la realtà del secondo dopoguerra, quando in Giappone tantissime donne giapponesi cercavano appunto delle relazioni con americane proprio per cambiare la loro vita. Quindi invece molte altre venivano abbandonate e come accade appunto a Cho-Cho-san. Diciamo che al librettista di Puccini, Illica, interessava anche tantissimo lo scontro tra Oriente e Occidente, diciamo anche un po' nella figura del principe Yamadori. Infatti diversamente dal novella originale, lui lo caratterizza un po' come un occidentale giapponese, insomma, occidentalizzato. E questo è importante perché Illica voleva anche far capire un po' il contrasto tra Oriente e Occidente, che poi è anche presente proprio nel modo di comportarsi sia del protagonista maschile sia di Madama Butterfly. Madama Butterfly che ha dei rituali che Pinkerton quasi schernisce e praticamente lui quasi considera Cho-Cho-san un oggetto, la paragona a un paravento, la deride quando Cho-Cho-san gli fa vedere il suo mondo, la sua religione. E invece Cho-Cho-san, diciamo, è come se si staccasse un po' dal suo mondo per amore. Però non se ne stacca completamente, perché quando lei, diciamo, avrà in quel momento in cui inizierà a capire, pur non volendo capire, dalla lettera dell'ambasciatore americano Sharpless, che le dirà: "Ebbene, che fareste, Madama Butterfly, se ei non dovesse più ritornare?" Lei inizierà a rendersi conto che non vorrà più tornare a fare la geisha, ma che c'è davanti a lei un altro destino. E quindi cosa fa? Lei lascia suo figlio, in cui un po' è racchiuso il senso di tutto, perché il figlio si chiama Dolore. Lei lo darà a Pinkerton e a Kate perché appunto pensa che in questo modo il figlio avrà un futuro migliore e farà il gesto più giapponese che possa esserci, anche se lei in quel momento aveva sempre rinnegato poi il suo mondo giapponese, cioè l'Harairi. Proprio aveva fatto già esperienza di questa pratica di suicidio dal padre. Infatti il padre si era suicidato proprio in questo modo, uccidendosi, e lei porrà fine alla sua vita proprio attraverso un atto di Harairi. E quindi un atto caratteristico del mondo giapponese, quel mondo giapponese che lei aveva in realtà rinnegato per amore. Quindi abbiamo un personaggio dalle varie sfaccettature. Io ho collegato anche un po' la storia di Madame Butterfly, un po' anche al percorso travagliato che ha avuto proprio la stesura di quest'opera, alle vicende che hanno collegato Puccini. È un po' come se quella sofferenza nelle varie fasi della composizione un po' riflette anche la sofferenza di questo personaggio, la sensibilità di un personaggio completamente nuovo, che probabilmente all'inizio non è stato capito, ma che nel suo giardino cercava di gettare dei semi per un avvenire diverso, ma che in realtà questo avvenire è stato spezzato. Infatti la stessa Suzuki, la sua aiutante, praticamente la definisce nella mosca batte ancora il suo cuore, quindi da farfalla a mosca. E noi ricordiamo anche che all'interno del libretto di Madama Butterfly, Pinkerton c'è proprio il simbolo della farfalla che viene inflitta. E quindi una sintesi fredda e gelida di quello che succederà a Madame Butterfly, perché
lei pian piano perde questa speranza che poi diventa quel filo di fumo di speranza e poi svanisce nell'atto appunto di Harahiri. Quindi l'attesa, una lunghissima attesa, la speranza e poi il dolore, che sarà il nome anche che darà a suo figlio, la sofferenza e poi la fine della sua vita, perché se lei non può conservare la sua vita con onore, allora dovrà uccidersi. Con onor muore chi non può serbar vita con onore. Questa è appunto uno degli aspetti della splendida opera di Giacomo Puccini e io ringrazio tutti per l'ascolto. Grazie alla dottoressa Serena Amato per questo discorso. Adesso abbiamo un altro ospite, l'ultimo, e speriamo perché va registrato. Bueno, adesso continuo in spagnolo perché sarà in spagnolo. Es la profesora doctora Nora Sforza, grazie alla professoressa, sì, professoressa anche, Serena Amato, dottoressa, perché, ringraziamo perché anche questo webinar è sostenuto testimonialmente come altri. In questo momento voglio ricordare, questo lo darò in spagnolo, anche in italiano, chi ha patrocinato, chi sono quelli che ci hanno aiutato a sostenere questo evento, questa settimana siciliana, soprattutto questo webinar. Il Consolato Generale d'Italia a Rosario, questo in italiano, la Unione delle Collettività della Provincia di Entre Ríos, il Comune di Paraná, la Municipalità di Paraná, la DIL, che è l'Associazione dei Docenti e Ricercatori di Lingua e Letteratura Italiana della Repubblica Argentina, il canale ovviamente Serie Opera Classica, che è molto veduto in Italia perché se abbiamo conosciuto Armiliato, anche la D'Agusti, che è amica nostra, e grazie a questa grande collaboratrice, lo dobbiamo dire, la grande collaboratrice, non soltanto la rivista, in radio, in tutto quello, no? La conosciamo da anni con Serena Amato, no? Un gioiello che abbiamo tra gli italiani all'estero, non soltanto, no? Bueno, va bene. Adesso, se possiamo, andiamo vamos a ir a la última, que es la profesora doctora Nora Sforza, que desde Buenos Aires, Argentina, nos dejó esta registración. Tosca de Sardúa Puccini, el título de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, especialista en teatro italiano del Renacimiento y en las relaciones entre literatura y melodrama. Ese es el currículum abreviado. Buenas tardes. Bueno, muy agradecida por poder estar aquí, aunque sea a la distancia. Y entonces la idea hoy es simplemente en unos pocos minutos tratar de acercarnos a una ópera maravillosa como es La Tosca de Giacomo Puccini, de quien estamos recordando este año los 100 años de su muerte, y dos de sus libretistas más queridos, que fueron Illica y Giacosa, esa santa trinidad de la que siempre hablaba su amigo en común, Tito Ricordi, el editor musical. Como en buena parte de la producción melodramática italiana, lo que nosotros volvemos a encontrar aquí es ese pasaje de género, de lenguaje, que nos lleva de una obra teatral en 5 actos, realizada por Victorien Sardou, un gran inspirador para el mundo del melodrama italiano, que estrena en el Teatro de la Porte Saint-Martin en París en 1887, una obra teatral en prosa en 5 actos que es justamente La Tosca, estrenada con el protagónico de Sarah Bernhardt, que era la actriz, probablemente la actriz
más famosa de la época en Europa, junto con la italiana Eleonora Duse. Puccini hace este trabajo de manera bastante rápida, si tenemos en cuenta que él debe haber visto una de las primeras funciones de la obra, porque ya en 1889, vale decir 2 años después de su estreno en París, buscaba conseguir los derechos para la adaptación operística. Piensen ustedes que era este un punto bastante complejo en este pasaje de género. Hubo varios tentativos en este sentido hasta que hacia 1895 lo logra, y entonces allí esta Santa Trinidad se va a ir poniendo en lo sucesivo a trabajar. Hay algo bastante curioso, que es que, como en muchas otras obras literarias adaptadas al melodrama, también aquí hay una reducción, ¿no? Ese pasaje del libro al libreto, y la reducción consta fundamentalmente de 2 cuestiones. Por un lado, el pasaje de 5 actos en la obra de Sardou a 3 actos en la obra de Puccini, Illica y Giacosa, y fundamentalmente también la cuestión de una reducción drástica en el número de los protagonistas. Piensen ustedes que en la obra teatral de Victorien Sardou tenemos a 24 personajes, acá reducidos sustancialmente, diría, a 3, que construyen ese triángulo melodramático del que siempre se habla, ¿no? O sea, el amor, si se quiere, entre un tenor y una soprano, contrastado por las ambiciones o los deseos de un barítono, ¿no? Esto que funciona prácticamente como una suerte de fórmula que vemos replicada tantas veces, también funcionó acá. Lo que es interesante también es pensar que Tosca nace en un momento particular de la vida italiana. Piensen ustedes que 1900 es el año en el que el rey Umberto I es asesinado en Monza. Por lo tanto, también en el estreno en el Teatro Constanzi de Roma va a haber también ciertos peligros, en el sentido de que había sido también anunciado que en su estreno iba a explotar una bomba en el teatro. Es difícil por momentos comprender ciertas cuestiones de la ópera, en tanto y en cuanto nos faltan elementos, sobre todo elementos históricos, que aparecen muy en claro en la obra de Sardou. Allí, por ejemplo, los personajes de Angelotti y Cavaradossi tienen ascendencia romana aristocrática, aunque ambos apoyan en 1800 a Napoleón y a la Revolución Francesa. Los antepasados de Angelotti habían ayudado a fundar la iglesia de Sant'Andrea della Valle, donde procede todo el primer acto y donde Angelotti se refugia en la capilla de la familia al inicio de la obra. Cavaradossi fue criado por sus padres romanos que vivían en París. Allí había estudiado pintura con el gran pintor de la Revolución, que es Jacques Louis David. Vitellio Scarpia es un siciliano enviado por la reina Carolina, por la reina de Nápoles, la hermana de la emperatriz María Teresa de Austria,
para reprimir el movimiento revolucionario en Roma. Y finalmente, bueno, Floria Tosca es el personaje que deslumbra por su sencillez, por su bondad, pero a la vez por ser una mujer que demuestra increyendo, ¿no es cierto?, su capacidad de amar y sobre todo el ir hasta las últimas consecuencias, ¿no? En realidad, Tosca es un personaje que difiere bastante de aquellos personajes anteriores sobre los que había trabajado Puccini, sobre todo pienso en Manon y en el personaje de Mimi, personajes de una exquisita no quiero decir la palabra simplicidad, pero sí delicadeza. Y Tosca llega en el 1900 a regalarnos las características de una heroína que justamente tiene todo. Tiene esa serenidad, ¿no?, que tal vez había logrado, que había aprendido en su infancia, habiendo sido criada en un convento de monjas benedictinas, según nos dice Sardou, pero que finalmente va a dar su vida, ¿no es cierto?, por salvar a su amado Mario. La ópera va a tener también algunos ejes de representación que son interesantes porque se han mantenido a lo largo de más de un siglo. Por ejemplo, en la escena de la muerte de Tosca, Tosca que, vuelvo a decir, tenía una visión muy espiritual y muy religiosa de la vida, al haber asesinado a Scarpia, que era quien deseaba no su amor, sino su cuerpo, y que supuestamente habría salvado a Mario. Floria Tosca lo asesina y luego de esto, tratando de escapar antes de hacerlo, coloca a los costados de Scarpia 2 candelabros. Bueno, esa cuestión de los 2 candelabros tiene un origen no entre las cantantes de ópera, sino en una decisión que había tomado casi desde el principio, desde las primeras representaciones del texto de Sardou, su primera protagonista, Sarah Bernhardt, que es quien por primera vez, vuelvo a decir, hace este gesto que queda después incluido. Nuevamente aquí entonces, y para terminar, y agradeciendo nuevamente, quiero terminar con una cuestión que me parece muy importante. La manera en la que el melodrama italiano logró construir una educación sentimental entre muchísimas personas, italianos, italianas y por supuesto extranjeros, que lograron conocer una gran cantidad de obras literarias europeas, fundamentalmente, desde prácticamente obras desde el siglo XVI, desde Shakespeare, si quieren, hasta obras bien contemporáneas, como apreciamos en este caso, a través de la mediación de los libretos de ópera. Entonces, para decirlo un poco con Antonio Gramsci, que decía que
en Italia no se había desarrollado la novela popular, porque justamente había habido melodrama. Bueno, este será el derrotero de este gran arte universal por muchos siglos, y yo espero que así siga por siempre. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, agradecer a todos los que nos están escuchando. Vamos a aprovechar a la Asociación Familia Siciliana por esta organización, a los auspiciantes que ya dijimos, el Consulado General de Italia, la DILI, la UCER, la Municipalidad de Paraná. Agradecer a la profesora Renata Bruschi, que ¿cuándo fue? ¿Ayer o hoy que te avisé? Y ella estuvo ahí presente, está en Buenos Aires ahora, Renata. Vamos a agradecer, bueno, al tenor Fabián Miliato, a las dos hermanas españolas que grabaron, pero no pudo salir, pero corriendo hicieron en vivo, ¿no? Esa es la profesionalidad también, ¿no? Las hermanas María y Laura Martínez, también, por supuesto, a Fernando Ibarra Chávez, nuestro amigo de México, que se aguantó las horitas, así que muchas gracias, a la Comisión de Familias Sicilianas, ya hay dos, está la vicepresidenta y la tesorera, la que maneja, ¿no? Que no hay mucha, pero ahí está. Agradecemos también al presidente de la asociación, al doctor Francisco Pedro Salamone, porque también ha estado a las corridas entre su trabajo, que lo llamaban de la radio, ahí está también. Y bueno, y a todos los que nos siguen. Ustedes saben que esto se hace esfuerzo, se hace ad honorem, ese es el trabajo que hacen las asociaciones, son voluntarias, y se mete mucho esfuerzo. Pero el que estén ustedes presentes, el que ustedes nos sigan, el que estén del otro lado de la pantalla y no hayan tenido paciencia, vale el trabajo. Y si esto sirve, mejor todavía. Yo creo que Puccini, como Verdi, como Toscanini, como tantos de la música italiana, la lírica, han contribuido no solo a esparcir la cultura italiana, sino la lengua italiana, porque la mayoría de las obras están en italiano. Y eso lo sabe bien la profesora Renata Bruschi, lo sabe Fernando también, que están en el tema de cómo sirve. Scusate, se posso intervenire vorrei dire due parole. Sì. Qualunque. Ok, allora intanto fare ancora i rallegramenti a José perché riesce a mettere insieme studiosi di veramente un ottimo livello dall'Italia, questa volta anche dal Messico, Italia, Argentina, Messico. È stato veramente molto piacevole ascoltare l'intervento anche di Fernando per scoprire come la cultura italiana va poi riaffiorando in diverse parti del mondo, dove c'è già una collettività italiana, come è il caso qua in Argentina, oppure magari la collettività è più ridotta, ma comunque la musica in particolare, no? La musica e poi la musica di Puccini è molto, diciamo, ascoltata ovunque nel mondo, no? Quindi questa occasione di seguire degli esperti, e questa volta Spagna, appunto Spagna, Messico, Argentina, Italia, insomma il ventaglio di paesi coinvolti è abbastanza ampio ed è veramente, credo che il modo più adeguato per celebrare una personalità come quella di Puccini, che ha avuto una grande dimensione, una grande partecipazione in diversi punti di questo, in diversi punti, in diversi paesi. Quindi grazie a te, grazie per tutto questo sforzo e per metterci insieme ancora una volta online e poter festeggiare e condividere anche conoscenze. Ma e grazie a tutti quelli che hanno la ascoltato. direttiva di famiglia, io da solo non riesco, no? Abbiamo un gruppo, una squadra, cominciando dal presidente, da Tito, Olga Chico, che è una grande sostenitora della comunità italiana, Cristina, non voglio dimenticare nessuno, tutta la direttiva di famiglia siciliana che lavora insieme, una bella squadra, e soprattutto voglio ringraziare nuovamente al tecnico, a Paul, perché lo sforzo che ha fatto e quello che ha sofferto, come abbiamo sofferto un po' tutti per la questione tecnica, ma ce l'abbiamo fatta.
e lo ha fatto gratuitamente, che quello è, si aggiunge un punto di più, anche è membro della direttiva, è uno dei revisori dei conti supplente, ma c'è lì. Io volevo dare la parola, un po' per finire, al nostro presidente, al dottore Francisco Pedro Salamone, a Tito, già para terminar. No se te siente, prende el micrófono, accende el micrófono. Perdón. Bueno, muy agradecidos a todos, hermosas todas las exposiciones, realmente como inicio de la 17 Semana Siciliana en Paraná, es un honor presentar esto, realmente hemos tenido muchas saludos de gente que ha estado participando y escuchando, y los disertantes realmente son un lujo. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, y en nombre de la Asociación de Familias Sicilianas de Paraná, un cariño para todos también. Adiós. Una cosita más, para los que nos están escuchando, esto va a quedar grabado, después cualquier edición vamos a hacer el video con Paul en YouTube. Se va a repetir, ya queda grabado en nuestro canal YouTube de Familias Sicilianas de Paraná, pero lo va a reproducir el canal de serie ópera clásica de la doctora Serena Mato de Nápoles, que tiene muchísimos visitadores, visitantes, seguido, y ha entrevistado a los grandes de la música clásica. Sí, hoy lo tuvimos a Fabio Armiliato, en parte gracias a ella, ¿no? Así que bueno, no sé si alguno quiere agregar ya para terminar en 2 minutos, alguno de la comisión directiva, Olga o Cristina, que están ahí, están en vivo con nosotros, o Paul, o bueno, Fernando también, que está firme ahí, Fernando, nos pueden decir brevísimamente. Abran su micrófono por la duda. Fernando, ¿querías hablar? Sí, tomo rápidamente la palabra, solo para agradecer nuevamente esta iniciativa y bueno, esperemos, ¿no?, que siga la posibilidad de poder colaborar. Como vieron, ahora se reunieron 4 nacionalidades y da mucho gusto que a partir de un evento, de un acontecimiento, de un nacimiento, de algún autor, de alguna obra, podamos reunirnos como debería ser siempre, ¿no? El mundo unido por el arte y sin ninguna otra intención que llevarnos bien y permitir que la cultura circule. Muy bien. No tenemos más que decir, pueden ver después la grabación y hasta la próxima.